Tenemos en pantalla al doctor Dantes Díaz Wong. Dante, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Se saluda Mercedes Morocho. Doctora Mercedes, un gusto estar en su programa. Un abrazo para toda su teleaudiencia y un gusto poder compartir estos momentos, doctora. Gracias. Doctor Díaz Wong, usted es periodista, es abogado, y queremos preguntar, y director de noticias de Radiodifusora Miraflores, y queremos preguntarte acerca de la importancia de la libertad de prensa y cuál es su parecer sobre esta sentencia del caso por la querella entablada por César Acuña contra Christopher Acosta. Bueno, en principio, usted sabe, doctora, por su conocimiento del derecho, de que la libertad de prensa es un derecho supremo, constitucional, consagrado dentro del plano internacional, ¿no? Estamos hablando de los derechos humanos, ¿no? El derecho de prensa, el derecho a comunicar, el derecho a conocer la verdad. Una cosa es la verdad legal y otra cosa es la verdad real también, doctora. Entonces, si bien el derecho de prensa es un derecho constitucional irrestricto, necesariamente importante para que la gente de manera suprema pueda conocer fehacientemente los hechos, también queda claro de que algunas personas tienen que ser condicionadas, porque tengo muchos amigos que dicen que la libertad de prensa termina hasta donde llega la bondad o la generosidad del dueño del medio de comunicación. Porque lamentablemente ustedes tienen que entender que los medios de comunicación masiva que transmiten a través del espectro electromagnético, ellos tienen anunciantes. Entonces, ¿cómo un medio de comunicación podría tener libertad de expresión cuando tiene que denunciar al panetón que hace la publicidad de su televisora, o a la leche que hace la publicidad de su televisora, o a la galleta, a la golosina que hace la publicidad de su televisora, o de su radio, o de su medio de comunicación digital? Entonces, es muy complicado, por eso es que tiene que haber un equilibrio de poderes, y yo llamo que estamos en la época de la democratización de la tecnología, porque espacios como lo que usted preside, dirige, doctora Mercedes Morocho, son alternativas para que definitivamente aquellas personas que no tienen ningún tipo de conflicto de intereses, porque no reciben auspiciadores directos, porque tienen la convicción de hablar fuerte, hablar claro y hablar directo, entonces puedan realmente a veces destapar. Lo hemos visto en algún momento con el tema de los Wikileaks o Luxemburgo Leaks, donde los medios de comunicación de prensa independientes filtraron informaciones que develó toda una serie de mafias y conglomerados internacionales, ¿no? Acá en el Perú ha pasado lo mismo, ¿no? También, ¿no? De la misma forma, ¿no? Entonces, hay una línea muy pequeña y muy delgada, doctora, entre la libertad de prensa y el libertinaje. Porque si yo tengo audios y yo necesito exigir a la autoridad, al Ministerio Público, al gobierno que se haga justicia, pues yo agarro y entrego los audios al fiscal para que el fiscal lo pueda procesar y pueda iniciar las acciones legales. Pero también hemos visto situaciones antojadizas donde un medio de comunicación dice todos los miércoles un audio nuevo, mañana un audio nuevo, pasado un audio nuevo. Y discúlpeme, ¿y quién pone la agenda y quién directriza qué audio sale mañana y por qué sale un audio mañana y no sale el otro? Entonces, eso también es un poco extraño, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el libertinaje. Respecto al tema de libro Plata como cancha, este libro, pues la verdad que lo que sucede, básicamente acá hay un conflicto entre derecho de autor, ¿no? Que es un derecho de propiedad intelectual, y un conflicto entre derecho de indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Yo creo que al final daños no ha habido, porque con todo la publicidad mediática que ha tenido el escándalo, la gente más bien ha comprado más libros, ¿no? En vez de no leerlo, lo ha leído más, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí es que... Dante, es que lo que pasa es que el peruano tú le dices no, y el peruano
hace todo lo contrario y compra más, ¿no? Por eso es que Melcochita dice, no me veas, ¿no? Definitivamente. Pero acá el punto es el tema del periodismo de investigación, que marca las pautas generalmente en los fines de semana y que nos dicen, como bien lo detallas, ¿no?, qué es lo que se va a investigar y qué es lo que no se va a investigar. Entonces aquí tendría que haber de repente una ponderación entre lo que viene a ser el tema ético, ¿no? Es decir, yo periodista tengo una documentación, voy en la periodística, la pongo mi reportaje, pero también a la par entrego la documentación, porque no puede ser posible, estoy totalmente de acuerdo que poco a poco bajas la cosa. ¿Y quién te dice, pues, qué es lo primordial para ti? Porque lo que primordial que puede ser para un periodista también, quizás hay temas mucho, digamos, de mucho mayor envergadura, ¿no? Este tema, quisiera preguntarte sobre el sentir. Tenemos la versión, y lo hemos tenido acá gracias al periodista argentino Juan Cruz, que nos dio el tema de la noticia y la entrevista, la versión de César Acuña, que él dice que se siente profundamente afectado y que antes que la presidencia de la República está su reputación. Tenemos por el otro lado al periodista Christopher Acosta, que manifiesta que él cauteló las fuentes. O sea, los periodistas sabemos que cautelamos las fuentes y que sobre todo citamos. Él citó las versiones de quienes manifestaban ciertas cosas, como la ex esposa de Acuña, que manifestaba que ha sido maltratada psicológicamente, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el punto de equilibrio, Dante, entre la libertad de expresión y los delitos del honor? Bueno, doctora, usted ha hecho como se dice, ha puesto el cuchillo y ha cortado el pavo en su punto, donde tiene que hacerlo. No, efectivamente, es cierto lo que dices. Hay una zona gris donde no se sabe, pues, quién tiene la razón, quién tiene el derecho y a quién se le privilegia y a quién no se le privilegia. Es una zona muy gris y muy complicada. Pero como nosotros nos movemos como abogados, y en el caso de usted también, que es abogada y es candidata a tomar un cargo importante dentro del Colegio de Abogados como candidata a Jurado Nacional de Elecciones, es importantísimo de que nos movemos entre la justicia y la ética. Y en algún momento en nuestras clases de derecho nos preguntaban, y cuando hay un conflicto entre la justicia y la ética, ¿cuál va usted a preferir, no? ¿La justicia o la ética? Y también nos planteaban cuando hay un conflicto entre la ley y la justicia, ¿no? Entonces, algunos escritores decían, cuando hay un conflicto entre la ley y la justicia, hay que preferir la justicia antes que la ley. Pero ¿qué pasa cuando hay un conflicto entre la justicia y la ética? ¿Qué vamos a preferir? Respecto a un periodista, nosotros podemos escribir, nosotros podemos guardar anonimato de las fuentes, nosotros también podemos guardar celosamente las grabaciones de las entrevistas que se hacen en caso hubiera un malentendido, ¿no? Entonces, pero quede claro, doctora, usted que es abogada, que a veces hay fuentes que son inexactas o hay fuentes que recuerdan las cosas tal como las recuerdan. Entonces, acá en el Perú sabemos que tenemos instancias, por ejemplo, digo yo, no le puedes decir delincuente a nadie, porque hay gente que dice, este es un ladrón, este político es un ladrón, este alcalde es un ladrón. Pero no se puede decir esto dentro de un medio de comunicación, porque la única manera de poder manifestar este tipo de palabras es con una sentencia condenatoria debidamente ya ejecutoriada y que esté ya sin motivo de apelación, ¿no? Totalmente consentida. Ahí se le puede decir a alguien, señor, es un delincuente. ¿Por qué? Porque ha sido ya sentenciado, ha delinquido, es un delincuente. No hay otra forma. Y de la misma manera, por ejemplo, cuando la señora Rosa Núñez, quien conozco, a la esposa de César Acuña o ex esposa de César Acuña, manifiesta que ella se ha sentido violentada, agredida psicológicamente, obviamente ella lo puede decir porque es su sentimiento, es su pensamiento, pero entendemos que en el Poder Judicial hay instancias que determinan si realmente ha habido o se ha acreditado violencia familiar, violencia psicológica, violencia doméstica o violencia económica, ¿no? Sabemos
quienes tenemos un poquito de memoria, que los conflictos, por lo menos con César Acuña, con el señor César Acuña, suceden cada vez que hablan de que él va a ser candidato a la presidencia, ¿no? Lo mismo pasó con el libro que había sido plagiado, pero el libro tenía mucho tiempo circulando, el autor mismo manifestó de que hace mucho tiempo él había visto que su nombre estaba ahí. Entonces, si él lo había visto y no había reclamado su derecho, era porque estaba tácitamente consintiendo, ¿no? Entonces, Dante, para responderle, para ti doctora... es muy propicio, perdón que te corte, ese tema de los escándalos, justamente cuando quizás existen intereses personales del señor Acuña para la participación en política. Yo diría, me parece muy oportuno, doctora. O sea, es normal en el Perú que quien tenga... bueno, a ver, vamos a hablarlo de manera profesional. En los medios de comunicación, en el periodismo, existe lo que se llama el cuarto de guerra. ¿Qué es el cuarto de guerra? El cuarto de guerra es el legajo documentario de cada personaje político que hay en este país. O sea, todos tienen un legajo, todos tienen una historia, y todo el mundo tiene historias bajo la alfombra. No se hablan, no se cuentan, no se dicen, obviamente porque no es de interés. Entonces, cuando los políticos comienzan a mover sus fichas o comienzan a sacar sus cartas, comienzan a decir, a ver, de tal ministro, a ver, ¿quién sabe algo y quién me puede decir? Porque necesitamos bajarle la llanta a tal ministro, porque ya nos es incómodo, ¿no? No lo queremos, o quiero que se cambie porque quiero que entre un amigo mío, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Entonces, es totalmente natural que a las personas se les saquen cosas o se les invente cosas también, doctora. Lamentablemente tenemos un poder judicial que tiene un poco malos antecedentes. Para empezar, doctora, tenemos tenemos el récord Guinness de penales más hacinados del mundo. Y después tenemos el récord también de tener gente presa sin sentencia. Entonces, por donde lo mire, tenemos muchos récords, ¿no? Entonces, en ese escenario y en esa coyuntura, tendríamos que nosotros hablar cuánto es de lo que se denuncia es cierto y cuánto es inventado, porque como todo es mediático, yo te denuncio ahora, te bajo la llanta ahora, no me importa si después me dicen pues infundado, ¿no? Ya te lastimé, ya te hice daño, mediáticamente te destruí, ¿no? Claro, eso lo vemos muchas veces en los procesos electorales, por el no cumplimiento de los pactos éticos. Es decir, el pacto ético es una saludo a la bandera y vemos que como los candidatos pues simplemente no se sabe quién difama peor, ¿no? O quién habla peor y se sacan los trapitos, algo que no debería ser. ¿Qué tan importante, algo que no debería ser, es el... pero yo le doy una contingencia, doctora. El dueño del espectro electromagnético de los canales de televisión es el Estado peruano. Y el Estado peruano debería exigir que los medios de comunicación, sobre todo los que tienen la licencia del uso del espectro electromagnético digital o analógico, que son los canales de televisión señales abierta, impartan no solamente cultura, sino valores y ética. Entonces, yo pienso que eso debería ser una exigencia. Lo que sucede es que ahora hablan que los medios de comunicación son medios de entretenimiento. Entonces ya no hacen cultura, ya no hacen información, ya no hacen educación, sino hacen entretenimiento. ¿Eso qué significa? Que el noticiero es un entretenimiento. Por eso que tú ves el noticiero transmitiendo desde la morgue. Desde que amanece, todos son muertos y muertos y más muertos. Entonces no se habla de cosas positivas. No todo es tan malo en este país. Tenemos 3 millones de peruanos en el extranjero que triunfan en el mundo trabajando en diferentes lugares importantísimos, en la NASA, en el Centro Espacial Alemán, en francés. O sea, realmente tenemos peruanos extraordinarios y también tenemos peruanos extraordinarios en nuestra misma patria, con valores, con verdad, con virtudes. Fiscales que trabajan todos los días, enfermos, con dolor, con su esfuerzo dedicado, ¿no? Enfrentando turnos. Usted sabe que los fiscales cuando tienen turnos mañana, tarde y noche tienen que estar así. Entonces tenemos gente de mucha valía en el país. Sí. Dante, acerca de lo que dijiste, siguiendo el hilo de la conversación, el espectro electromagnético está cautelado, amparado, o
bajo el ámbito de lo que viene a ser el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Tú estás de acuerdo en que se le retire o se le cancele las licencias a los medios de comunicación cuando no cumplen con sus deberes, por ejemplo, de impartir lo que viene a ser cultura? Pero por supuesto, doctora, cuando usted vio a los medios de comunicación recibir dinero en la sala del CIN, de Servicio de Inteligencia Nacional, fajos de billetes, pues entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿No deberían haber retirado la licencia y licitado nuevamente los medios de comunicación? Me pareció totalmente inadecuado que se pusieran de acuerdo, dijeran, bueno, vamos a reestructurar las empresas y vamos a ver quién de los acreedores pues se queda con los canales y con el espectro electromagnético. Entonces realmente haría una campaña muy seria, porque la señal el espectro electromagnético del país debe ser dedicada a la cultura, a la educación, a los valores, a la virtud, a la verdad, a la educación. Eso es así. El caso de Pedro Castillo, el caso Dante de Pedro Castillo con Willax en las elecciones, ¿qué te parece? Bueno, el caso de Willax con Pedro Castillo... Para que le retire o le cancele la licencia a Willax. Bueno, como usted sabe bien, Willax es propiedad de la familia Wong, ¿no? Entonces, al ser parte de la familia, debería abstenerme de expresarme mi opinión personal. Usted sabe que yo soy Wong. Ya. Pero, en todo no sabía caso... del vínculo, perdón. Ya, okay. No, solamente podría decir, doctora... No, solamente tendría que decir es de que no te casas con nadie en todo caso, perdón, que no te casas con nadie, porque entendido que decías, porque hace un momento decías, ¿no? Si de repente el medio de comunicación no cumple con su labor, o en todo caso hace algo que no es, entonces que se le cancele, pues no, pero claro, no te casas con nadie ni con la familia, me parece muy bien. Estoy de acuerdo, definitivamente. Lo que sucede, doctora, es que... no, pero habría que analizar el caso, lógicamente, ¿no? Yo el caso lo planteo de la siguiente forma, o sea, si el presidente de la República se siente agredido, se siente vulnerado, se siente ofendido por el trato que ha hecho el medio de comunicación, tiene todo el legítimo derecho de hacer valer en la vía jurisdiccional su indignación o su problema o su malestar. Es así, nadie le está quitando la posibilidad de poder hacerlo. Me queda claro ese punto, ¿no? Y también le voy a decir una cosa, o sea, también hay periodistas que se exceden, puede uno ser la sorna, la burla, la chascarrilla, pero también tiene que entender que el presidente de la República, le guste o no le guste, está representando al pueblo peruano. O sea, no se está burlando usted de la persona, se está burlando de la investidura presidencial, de la investidura de una nación, de un país, de un modelo político. Entonces, yo pienso siempre que hay que tener mucha mesura, mucha educación, mucha corrección. Es la patria la que está en juego. O sea, yo creo que a nadie le gustaría que en el mundo entero digan estos periodistas se burlan de su presidente. Bueno, pues si el presidente ha cometido un delito, el presidente merece ser vacado, ya ustedes saben, a PPK lo vacaron. Yo me acuerdo mucho que justamente me hicieron una entrevista por el tema del abajato y yo le dije, ¿no? El que roba un sol del erario nacional es como si fuera traición a la patria. Deberían ser sancionados. O sea, no puede ser posible que los funcionarios entren al Estado a robar, a llevarse el dinero de los peruanos y queda impune. Entonces, eso también. Y lo otro es la famosa ley de la cadena perpetua para los que cometen delitos contra el Estado, ¿no? O sea, la gente tiene que saber que el Perú, la cadena perpetua, por decreto de Tribunal Constitucional, pues, es 35 años. O sea, no existe cadena perpetua realmente, ¿no? Es así. Muy bien, doctor Dante Díaz Wong, le agradecemos mucho la participación en el programa. Yo creo que lo más importante es que los medios de comunicación siembren valores, porque ese es el mayor legado que le podemos dejar a nuestros hijos, ¿no? Eso es lo más importante, que los periodistas realicen la labor doctora, de manera imparcial, de manera veraz. ¿Cómo no? Yo diría algo más. No hay ni un problema. O sea, si alguien no tiene valores o no quiere ser independiente o imparcial, simplemente que diga su posición y listo. O sea, tampoco está mal. O sea, yo también puedo decir, yo soy hincha de Alianza Lima y voy a hacer un programa para hinchas de Alianza Lima.
Eso no es problema. O sea, yo puedo ser socialista y puedo hacer un programa para socialistas. Yo puedo ser de derecha y hago un programa. Eso tampoco está mal. La gente tiene que saber que ese es un programa de hinchas de la U o es un programa de hinchas de la Alianza. Entonces, cuando se hablan claro, no hay ni un problema. Entonces no hay ni un problema. Es decir, este es un programa para cuestionar al presidente de la República. Perfecto, quedó claro. Entonces, no crea que usted va a ir a un programa a ver que le hablan bien del presidente, porque ese programa está destinado a cuestionar al presidente de la República. Por ejemplo, yo he estado siguiendo mucho su programa, usted, doctora Mercedes Morocho, y he visto que usted está haciendo una defensa al Colegio de Abogados de Lima muy, muy apasionada y muy importante, porque está diciendo las cosas con desenfado y con absoluta libertad, ¿no? Y eso es importantísimo, de verdad. O sea, estamos en un momento complicado. Actualmente yo estoy desempeñándome como vicepresidente de la Asociación de Abogados de Miraflores, pero necesitamos ya, como se llama, retomar nuestro colegio y hacer lo que funcione, y no podemos seguir permitiendo y postergando de que no haya elecciones. O sea, definitivamente ya debe haber elecciones, y tampoco es justo de que el Jurado Nacional de Elecciones tenga un representante menos, y hemos pasado una elección sin representante del Colegio de Abogados, que podría haber marcado la diferencia para que otra persona no esté votando doble innecesariamente. Efectivamente, ¿no? El punto de equilibrio en la justicia electoral. Doctor Dante, lo comprometemos para una próxima oportunidad para tratar esos temas de la coyuntura nacional del Colegio de Abogados de Lima, doctora, y también del tema del periodismo, ¿no? Que es tan importante. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Ha sido el doctor Dante Díaz Wong, director de Noticias de Radio Difusora Miraflores. Gracias.